una profesora y cuando pasó lo de la violencia tuvieron que esconderse en todos y la profesora llevó a mi mamita de la mano y ella se escondió la escondieron bajo el pasto. Pasaba todos los que hacían la guerra así por encima y no la encontraron, pero ella llegó a dar a Duitama. En Duitama la dejaron en la iglesia de Duitama y ahí perdió contacto con la familia, le tocó trabajar en, en restaurantes y en varias partes y ahí se conoció con el que es ahora, con mi papito. Y ahí perdió contacto de la familia, pasaron años y años y mi mami vaya a buscar allá a Ocamonte, Santander. En una ocasión fuimos con ella y ella buscamos y decían que donde ellos vivían tocaba ir en caballo y no, y nos hospedamos en un hotel y en el hotel nos robaron todo, nos tocó devolvernos a pagar, a pedir limosna porque nos robaron todo. No encontró a nadie, volvió otra vez tampoco. Volvió a buscarlos como 4 ocasiones o 3 ocasiones y no los encontró. Ya de últimas que salió pensionada dijo que iba a ser la última vez que era la última vez que iba a hacer que iba porque para sacar los papeles y ya no iba a volver más a buscarlos porque ya no los encontró. Y al sacar los papeles para la pensión, estaba sacando el registro civil y se subió en un bus y le dijeron que si la... En un bus no, como en un Willis, que hay de esos que es... En ese Willis el señor dijo que sí los llevaba, pero que tenía que esperar al personero como del pueblo y efectivamente que estaba comprando una sardina lo esperaron y él entró y mi mami arrancó el Willis, eso que llevaba poquitas personas y le dijo que ella de dónde venía y ella empezó a contarle la historia, que se había perdido desde el día de la guerra, que no sé qué. Y él en la parte de atrás venía el personero cuando de pronto él estaba escuchando todo, pues yo escuchó mi hermana perdida, mi hermana perdida, frenó el carro y eso se arrodillaban y se besaban y ahí fue donde encontró a la mamá después de tantos años. Listo, tía, gracias. La historia de mi mamita es muy triste en sentido de que cuando hubo la guerra de Espinillas Rojas en esa época se abrieron todas las familias y mis abuelitos le tocaron de entrar dentro de una roca a vivir ahí y duraron un año en la cual mi mamita cuando tenía 11 añitos, ella se fue a traer en un pozo un baldado de agua, fue cuando la cogieron y en la guerra las cogieron para a ella matarla, pero en ese momento ella salió corriendo y se escapó y se metió en unas matas de plátano y logró escapar en medio de la guerra en la cual ella se fue para un pueblito llamado, a un pueblito se escapó la rescató una familia lejana y se abrió de la familia desde niña, en la cual ella vivió en una iglesia desde niña, no supo su juventud, que era nada, y entonces la cogieron. Ella tenía su cabellito hasta largo y ella se lo cortaron, se lo pusieron a una virgencita en la cual ella le tocó desde niña salir a trabajar por motivo de la violencia de las peleas en esa época de Espinillas Rojas, el, la cual, en la cual ella empezó a sufrir, a trabajar, salir adelante, nos sacó adelante con nueve niños quedó y en la iglesia la quería el obispo de Duitama, luego vinieron hartos y la reunieron en la cual ella entró a trabajar y ella poco a poco se fue cuando fue creciendo. Ella por ahí a los 30 años se fue a Bocamonte donde ella vivía, se fue y tocaba con caballos, con trochas,
a buscar a los papitos llorando porque ella desde niña le tocó por la violencia irse cuando no duró un año, 5 años, en la cual ya al final a los 60 años ella volvió y en trochas con caballitos volvió a buscar a mis papitos y entre esas había una camionetica que la llevaba después de caballo la llevaban al pueblito y le dijo que si no sabía de la familia Maldonado, en la cual de un momento a otro el que iba manejando dijo, ellos están, viven, pero no sabemos si después de un momento a otro ella volteó a mirar atrás y dijeron, tú eres mi hermana, y se encontraron todos, se abrazaron, dijeron, tú eres mi hermana de hace años, y la rescataron mis tíos y dijeron hermanita de niña de la guerra y luego la llevaron y le dijeron camine va a donde mi mamita, donde mi abuelita y mi abuelita estaba viva todavía y ella, mejor dicho, contenta, ella empezó a decir, venimos y entonces ella empezó a golpear, dijo, mi abuelita estaba ahí con un fogoncito cuando le dijo, abuelita, entonces mi abuelita le dijo que ella sufría mucho por mi mamita, cuando de un momento a otro mi mamita golpeó con mis tíos y le dijo, me das señora, me das un vaso de agua, fue cuando dijo, ¿tú quién eres? Dijo, no, que es que vengo de lejos, y fue que al rato ya no se aguantó, dijo, tú eres mi madre, ya después de niña hasta grande, mi Rosita, y eso la abrazaba en el canto, venga, mi Rosita, y eso la abrazaba, y se unieron todos mis tíos después de la guerra, se unieron y eso eran felices, y mi mamita contenta, mi abuelita, porque se unieron de años, se volvieron a reencontrar, y fue cuando mi mamita luchó aquí trabajando por nosotros, y ella, una señora que tuvo la historia muy triste porque ella no podía dormir de encontrar a su abuelita. Esta historia la narro porque eso fue muy triste, mi mamita, que ella no tuvo su felicidad de ser como una persona normal, por lo que ella salió fue a sufrir por lo de la guerra, eso de las guerras. Yo dejo este testimonio que si lo escuchan es como una novela porque ella fue muy sufrida y ahorita nos sacó adelante los 9 niños y muy batalladora. A ver, otra vez. La historia de mi madre. La historia de mi madre, una señora sogamoseña, santandereana, pero es sogamoseña, una señora muy trabajadora, dedicada a sus hijos, trabajó en el hospital, le dio su vida al hospital y aparte de eso ayudó a mucha gente. Eh, una señora muy emprendedora con 12 hijos que tuvo, 12 hijos que tuvo, se murieron tres y ella siguió y siguió y siguió luchando por nosotros, por sacarnos adelante. Mi madre fue una señora que en la violencia de Santander a ella le tocó refugiarse en una iglesia y después ella regresó a Sogamoso, se casó con mi padre. Después de 45 años mi madre dijo voy a buscar a mi abuelita, se llama a mi madre, y se fue a buscarla a Santander y nadie le daba razón de mi abuelita y mis tíos, nadie le daba razón de mi abuelita y mis tíos. Mi madre ya de tanto insistir se iba a venir para Sogamoso llorando porque no encontraba a su familia después de más de 45 años, desde la época de la violencia de los liberales y conservadores. Mi madre llegó a un pueblito, un pueblito de Santander, de Ocamonte. Entonces mi madre dijo voy a ir a esta iglesia y dijo yo hice todo lo posible, habló con mi Dios, hice todo lo posible por buscar a mi madre y a mis tíos y no los encontré.
Es un milagro que les cuento porque es un milagro muy lindo, porque ella de tanto insistir, llegó yo, se fue a buscar a buscar, se fue a buscar se fue a buscar el bus para que la trajera. Pues allá no es bus, sino como son pueblitos, son buses, son jeep de esos antiguos, donde recogen a toda la gente del pueblo. Entonces mi madre subió al bus, al, al carrito, y entonces le dijo, no, es que yo voy para San Gil para que me traigan a Sogamoso. Entonces dijo el señor, sí señora, pero entonces toca esperar a un señor que es el presidente de los paneleros de aquí de Santander. Entonces, a ver si espera un momentico mientras sale de la reunión. Mi madre dijo, bueno, listo. Y esperó ahí en el jeep. Y punch, llegó el señor que estaban esperando, y él subió. Él subió y entonces la chiva, ¿cómo se dice? La chiva o el carrito, el jeep que los llevaba para el terminal para venirse para Sogamoso. El chofer le dice a mi madre, oh señora, usted no es de acá. Dijo, sí, mi madre dijo, sí, soy de acá, pero hace 45 años que no vengo a Santander, y vengo en búsqueda de mis tíos y de mi madre y no los encontré. El conductor le pregunta, señora, ¿usted de qué familia es? Mi madre respondió, soy de Ocamonte, Santander, de Charalá, entre Charalá y Ocamonte, de Santander o Ocamonte. Mi madre mi madre se llama tal, y tengo unos hermanos que llaman tal. Cuando escuchó el nombre de mi tío, escuchó mi nombre, mi tío evangelista, y el que estaban esperando, él pegó el grito, mi hermanita, mi hermanita, mi hermanita. Y el del jeep frenó y también se puso a llorar porque fue una historia linda. O sea, después de que mi madre buscó y buscó, y el que estaba esperando en la reunión era el hermano. Y mi hermanita, y sí, después de más de 50 años 45 y más de 50 años que se había perdido mi madre de la época de la violencia. Y fue una historia pues muy linda, porque imagínense, ella ya se iba a venir y preciso encontró la familia, y ella pues antes de morir alcanzó a llevar a mi abuelita, la trajo a Sogamoso, la llevó al médico, trajo a mis tíos que no los conocíamos, mis primos, y la tuvieron como un mes, allá en allá donde vivía mi abuelita y mis tíos, de la alegría, porque le decían que mi madrecita ya estaba muerta por lo de la violencia, y mi madre la recogió una iglesia, y fue cuando conoció a mi padre, que es de Ramiriquí, y ahí fue donde nació la familia Parra. Una historia de una señora muy linda, emprendedora, le tocaba lavar ropas para sostenernos, después de entrar al hospital, eh, le lavaban la ropa, le daban la alimentación a los médicos rurales, y ayudaba mucho a la gente. Esa es la historia, una historia muy linda, es una novela. Gracias. Ya, eso fue todo, tío. Muchísimas. La historia de Mamá Rosita. Mamá Rosita era una señora muy trabajadora, muy correcta con todas sus cosas. Ella tuvo una infancia muy triste, de cuando hubo en los tiempos de la guerra, la separaron de la mamá, de los hermanos, de todos, y fue a dar con una profesora. Después en una iglesia se hospedó de un cura. Al pasar el tiempo, pues ella conoció ahorita que pues conoció a mi padre,
él es boyacense, mi mamá era santanderiana. Y se conocieron y tuvieron muchísimos hijos. Fuimos 12 hijos, en los cuales murieron ya 3, 4 hijos. Y ella cuando ya fue a salir pensionada del hospital, fue a buscar los papeles del bautismo y, oh sorpresa, que cuando venía ya del, del pueblo, como un milagro de Dios, se encontró con un tío. Le preguntaron que dónde ella era y ella le contó que era de, de un pueblito de Santander, y él, que era de familia Maldonado. En ese carro venía un tío y hubo un encuentro de ya casi 45 años donde hallan a mi mamá ya perdida. Es una historia muy linda, basada en la vida real. De ahí ya conoció ella se la llevaron, alcanzó a verse con la abuelita, con la mamá. Se abrazaron, fue un encuentro muy efusivo, fue un encuentro, un milagro porque después de 45 años ya mi mamá ya prácticamente no podía, ya la daban por perdida. Entonces, y ella pues nos sacó adelante a todos, fueron 12 hijos y muy trabajadora. Pues de la historia de mi madre lo único que reconozco son episodios que ella nos narraba. Y porque yo en ese entonces estuve por allá en Bucaramanga, estuve un poco ausente, me comentaron de que ella duró como 40 años sin ver a la familia. Eh, porque hubieron circunstancias en ese entonces de la violencia que, que la hicieron trasladarse de donde ella vivía por motivos de seguridad. Entonces resultó, que yo sepa, resultó en Duitama. Una profesora la ayudó a llevar allá no sé si una parroquia, sí, a la parroquia. En todo caso tenía que ver algo con las monjas y los curas de la época. Entonces la, la, la profesora la dejó ahí a cargo, y ahí después vine a saber que conoció a mi padre hacía arreglos de mampostería, y ¿sí? Actualmente como albañil. Entonces ahí se conocieron, luego se casaron. Mi madre duró mucho tiempo ausente de, de la de la realidad que pasaba con sus hermanitos y su madre y todos sus familiares. Como era tan niña, supe que se escapó de la violencia como a la edad de los 9 años, y, y vino a parar al Vitama, Boyacá. Entonces, ese es como el punto como el referente que yo tengo con respecto a la vida de mi madre. Sé que después fue una odisea ella buscando a sus familiares, porque le pasaron muchas anécdotas. A veces llegaba por allá y los buscaba con mucho ahínco, con mucho amor, pero nunca, siempre se frustró ese, ese deseo de verlos, porque algo le sucedía, ¿sí? O se quedaba sin plata, o no le pudieron dar razón por ahí la gente que encontraba, porque ya los preguntaba. Y alguna vez llegó a Bocamonte, donde ella nació, y, y ella estaba
como, como, digámoslo así, que estaba como buscando una aguja en un pajar. Entonces sucedió algo anecdótico que nos comentaron, que llegó a subirse a un campero ahí y a preguntar, llegó a Charalá, llegó a preguntar a mi abuela y a sus tíos, a sus hermanos, nuestros tíos. Entonces se subió al campero en ese momento y después de tanta búsqueda, digamos así, se subió al campero y se puso a comentar con el del campero que los iba a trasladar hasta Ocamonte a ver si de pronto podía encontrar a la familia allá. Ocamonte es una vereda de Charalá, si no estoy mal. Entonces eh, fue a buscarlo ahí en, perdón, se subió al campero y comentó el caso que le asistía a ella, que no podía encontrar a sus padres, que hacía muchos años, que los preguntaba y nadie le daba razón, porque así era, nadie le daba razón en los momentos anteriores. Entonces, algunas anécdotas que le sucedió que se quedaba sin plata, en otro momento, en otras circunstancias la robaron. Bueno, muy triste la historia de ella. Entonces, ese día en el mismo campero, el chofer le preguntó, ¿y a quién está buscando? Dijo, a un señor, a una señora que se llamaba, hoy no recuerdo en este momento a mi abuela, el nombre. Entonces, eh, el señor le dijo que si se, que lo llevaba así hasta Ocamonte, pero si se esperaban que, que, que él estaba esperando a un personaje que estaba ahí, que era parte de la junta directiva de la Asociación de Cafeteros de la región, ahí de Charalá. Pues eh, pasó el momento y apareció el señor. Apareció el señor y se subió al campero y él le siguió preguntando el chofer que, que, aquí, que a qué familia pertenecía. Le dijo a ella, pues, a la familia Lozano, que buscaba a un señor de nombre Evangelista, eh, y así dio el nombre de mis otros tíos. Y entonces la sorpresa del señor que se subió, la escuchó y dijo, uy, ¿cómo así? O sea que usted es mi hermanita. Ellos se abrazaron, se entraron en llanto y cuando ella volteó a mirar, pues de ella mi mamá me comentaba que era el mismo rostro mío, era mi tío Evangelista. Eso fue jolgorio y alegría, imagínense. Después fueron ya a buscar a mi abuela, por allá una casona, una finca. Y eso es como lo que yo recuerdo que fue bastante relevante con base en la búsqueda de mi madre buscando a su familia. Eso fue una odisea, pero en entonces, como imaginé, entonces era muy limitado el transporte, no había comunicación, había teléfono en ese entonces, pero sin saber a dónde se dirigía ella, nada. Había teléfono de ese tipo que nosotros decíamos el cuernófono. Sí, sí, entonces esa es la realidad, eso es lo que hasta donde yo tengo entendido. Muy buenas tardes, es para redactar una historia de mi madre. Hace más de 45 años, diría yo que unos 50 años, ella se vino desplazada de la violencia, porque en ese entonces había mucha violencia, donde maltrataban a las mujeres, las violaban, les robaban, les quitaban las fincas. Entonces ella se vino desplazada desde la violencia, llegó a Sogamoso, ella entró a trabajar, ella igual no sabía de sus familiares, si existían, si no existían, si vivían.
entonces no sabía ni siquiera de la señora mamita, o sea, mi abuelita. Entonces ella se vino, llegó primero a Duitama, trabajó por allá en una iglesia. Ella traía el cabello larguísimo hasta más de la cintura, con las trenzas dobladas, el cabello le daba hasta los tobillos y con las trenzas dobladas le daba hasta la cintura. Allá en la iglesia tuvo que vender el cabello para una peluca para la Virgencita. Igual ella se vino para Sogamoso, encontró trabajo en el hospital San José. Antes de trabajar en el hospital San José, trabajó en muchas partes, lavando ropas, aseando las casas, aseaba las casas. En ese entonces las casas eran entabladas y tenía que virutear. Se le pronunció en ese entonces mucho la vena por estar trabajando con viruta y brillando los pisos que eran todos de madera. Trabajó lavando ropas. En ese entonces las ropas sobre todo de los médicos y de la gente importante tenía que ser almidonada. Ella muy humildemente trabajó para sacar 9 hijos adelante. Ella le tocaba almidonar los cuellos, los puños y la pechera de las camisas de los médicos. En ese entonces ella no tenía, donde vivía no tenía servicio de luz, entonces le tocaba con una plancha de carbón, de palo y con un fuelle darle aire y para que se calentara la plancha, para así poder planchar. Igual eso era mucho trabajo para ella porque a veces le caía mugre, le caía tizne y le tocaba volver a lavar las camisas para que le quedaran impecables. Después ella entró a trabajar al Hospital Regional de Sogamoso, Hospital San José. De hecho, ahí ella nos sacó adelante a los 9 hijos, eh, muy, muy trabajadora, y entonces ella quería saber de su familia. Fue varias veces a Ocamonte porque ella nació ella es de Charalá y nació en Ocamonte. Fue a buscar a la familia porque ella anhelaba tener su familia, conocer de los papás si eran vivos para abrazarlos o si eran muertos para hacerles una oración. De hecho, no sabía si habían más hermanos porque ella se vino de muy niña con una profesora desplazada de la violencia. Entonces mi abuelita también, ella la añoraba, ella la pensaba mucho y pensaba que ella ya había fallecido, que ya ella era muerta y que ella no existía. Desde luego mi madre trabajó toda su juventud en el Hospital San José, salió pensionada y ella quería saber de su familia. Hizo varios intentos de ir a buscarlas y no las encontró. Un buen día no las encontró por la sencilla razón de que en ese entonces cuando iban a registrar los niños o los hijos o las personas no les coincidían las fechas o les tenían apodos o les tenían nombre. Entonces ella la tenían allá por Gillita y ella se llamaba, era Angélica. Igual mi madre mandaba Marconis, en ese entonces era Marconis, cartas, y a ella le respondían que no la conocían porque le cambiaban el nombre en las fincas, no les decían el nombre porque ella se llamaba, mi abuelita, mi bisabuela se llamaba Angélica. Entonces no pudo contactar a la familia. Un buen día le exigieron los papeles donde ella trabajaba en el hospital para la pensión, le exigieron la partida de bautismo. En ese entonces la partida de bautismo le tocó irla a buscar nuevamente a Santander, a Ocamonte y a Charalá, que es la tierra natal de ella. Entonces, eso es de novela. Ella llegó allá y nadie le dio razón de la familia, pero ella antes de pasó por una iglesia y le pidió con tanta devoción, con tanta fe a Diosito que le diera tan solo una lucecita para saber de la familia de ella, si eran vivos o si eran muertos, saber de la mamita de ella, saber del papá de ella. Entonces ella oró, fue tanta la devoción y tanta la fe que ella llegó allá a buscar a la familia. Igual tampoco los encontró
y entonces por allá se fueron a almorzar y entonces pagaron un expreso porque en ese entonces no había transporte, sino el carro lechero les hacía un expreso. Entonces ella pagó un carro lechero para que los llevara, pero el señor les cobró muchísimo y entonces a ella se le hizo muy caro. Entonces ella esperó otro carro y él sí les dijo que sí, que les hacía el expreso, pero que si recogían gente por el camino o por las veredas, les hacía un descuento y le dejaban la utilidad de los, de los, de las personas que recogía por el camino y que ella le pagara el expreso al señor. Entonces el otro carro lechero que le dijo que le hacía el expreso, le dijo que tenía que esperar al presidente del comité cafetero, que lo tenía que esperar, que estaba almorzando. Entonces ella, de la alegría de haberse encontrado a su familia, le dijo que bueno, que listo, ella esperaba a, al señor del comité de cafeteros que estaba almorzando. Entonces, em, por el camino, los señores que iban en el, en el jeep. Entonces del carro lechero empezaron a preguntar que para dónde iba. Entonces ella empezó a decir que iba a buscar a la familia de ella, que ella por la violencia se había salido muy niña, como de 10 años, y que no sabían si los papás existían o no existían, y que ella quería saber. Entonces empezó a contarle al señor del carro lechero y los participantes que iban ahí en el carro empezaron a preguntarle. Cuando ella llegó y dijo, mis padres se llaman así, no sé si son vivos o muertos, mi madre se llama Angélica, entonces, yo vengo a buscarlos. Entonces se paró un señor que iba atrás del carro lechero y dijo, entonces tú eres mi hermanita del alma, mi hermanita que estaba perdida, no sabíamos si era viva o muerta, y se pusieron a abrazar, se besaron, se hicieron llorar a la gente que iban en el carro, y lo primero que hizo ella fue que le llevaran a ver a la mamita, como todos somos amantes a las madrecitas. Entonces ella fue para que saber y conocer a la mamita, y efectivamente la llevaron por allá a una finca que se llama Caraota en Charalá, en Ocamonte, perdón. En Ocamonte, y preciso llegó allá, ya había una viejecita sentada en un fogón de leña, estaba cocinando, y entonces ella hizo un teatro con mi tío Angelista, que era el del comité de cafeteros, el hermano, que iba a comprar la finca, pero ella no la conoció, y mi madrecita le hizo una broma diciéndole que iba a comprar la finca, cuando la señora, mi abuelita, se quedó mirando y le dijo mm, que esa finca valía muchísima plata, que ella no la podía comprar. Entonces mi madrecita no pudo soportar, y con llanto y con lágrimas en los ojos la abrazó y le dijo, yo soy tu hija de tantos años que estaba desaparecida. Yo no sabía si tú existías, madre mía. Y se pusieron a llorar, y después conocieron los otros tíos, o sea, hermanos de mi mamita, y es una familia pero muy muy numerosa porque todos tienen fincas cafeteras allá en Charalá, en Santander, y de hecho ella, estando buscando a sus hermanos de ella, eso resultó una cantidad de familiares en las fincas de Charalá y de Ocamonte. Entonces, de hecho mi madre ya falleció, pero ella murió feliz porque encontró a la mamita y a sus seres queridos. Mi abuelito sí ya había fallecido, que él ya había fallecido, y, y ella salió pensionada del hospital, pero llegó de Charalá y de Ocamonte a contar la historia de la familia de ella, y le contaba a todas las compañeras de trabajo. Al igual, todas las compañeras de trabajo se ponían a llorar de la historia, y prácticamente eso es como una novela que suele suceder de la gente que está desplazada, que está desaparecida. En pocas palabras, un milagro de mi Dios, porque ella
postrarse de rodillas en una iglesia, le pedía a Diosito que una lucecita, pero que encontrara a la familia. Y esa lucecita fue el hermano que estaba almorzando y que estaban esperando para llevarlo. Y se reencontraron con la familia y con mi madre. Mi madre muy feliz, muy contenta. Después fue a visitarlos constantemente. Les llevaba muchos regalos, les llevaba radios de pilas porque en ese entonces allá no había luz. Les llevaba muchos regalos a mis tíos y todos felices, gracias a Dios. Eso es de novela. Bueno, muchas gracias. La historia de mi mamita fue muy triste porque ella nació en Santander y en esa época hubo la violencia y ella tuvo que escaparse, meterse debajo de un puente para poder escaparse de la violencia y llegó a una iglesia. Allá conoció a mi papá y allá se casaron ellos de 14 años, mi mamita. Pero entonces ella después fue a buscar a los tíos y a la familia y a transcurso del tiempo ella llegó a Santander otra vez y allá mi Dios la ayudó y encontró a la abuelita y a mis tíos y se trajo a mi abuelita a vivir un tiempo a la casa. Y a los pocos tiempos ella se murió, mi abuelita, y quedaron mis tíos allá en Santander y mi mamita sufrió una enfermedad que le dio leucemia y se nos fue hace 4 años y estamos tristes por eso. Muy bien, tía. Listo. Bueno, de todas formas, ella, pues mi madre en ese momento ya es fallecida y nos dejó muchos recuerdos, una enseñanza muy bonita de que conservar los valores, ser honrados, honestos, trabajadores, y eso fue lo que sacamos, la casta santanderiana. Entonces, de todas formas, no está acompaña a ella en nosotros, pero ella está en nuestro pensamiento todos los días y manifestarle a ella que de todas formas aquí están sus hijos todavía y que la amamos y la queremos. La amamos, la queremos y que para nosotros fue un pilar, un ejemplo de vida, una berraca, una dura. Y eso fue, así es. Ok, esto lo relato y es una historia muy bonita para una señora tan linda como es madre. Te amo mucho, madre, si estás en el cielo. Estás presente, madre, y nos dejaste un buen legado, madre mía. Esta historia es para mi madre y para ustedes, con todo el cariño.